mundo, bienvenidos a Apuntes Feng Shui, un podcast para los amantes del Feng Shui. Nos gustaría que descubrieras con nosotras que el auténtico Feng Shui va más allá de mover los muebles de sitio o de cambiar el color de las paredes. Su objetivo final es ayudarte a cambiar tú mismo, tu interior, para ayudarte a ser más feliz y ayudar a todos los que te rodean. Me acompaña Chusa Dueña, más de 3 décadas dedicada profesionalmente al Feng Shui a través de su consultoría Kinergy.es. Y Cruz Gabaldón, escritora, además de ingeniera y emprendedora digital. Incorpora el Feng Shui en su vida y en un montón de pequeñas cosas que le ayudan en el día a día. En esta aventura de podcast te daremos consejos y tips prácticos, cambios que podrás incorporar desde hoy mismo a tu vida. De modo que piensa en nosotras como tus entrenadoras, porque si consigues ejercitar tus ojos en el Feng Shui, apreciarás el mundo con una nueva perspectiva. De modo que ahora solo relájate, disfruta y entrena tu mirada. Muy buenos días de nuevo a este encuentro en Apuntes Feng Shui. Hoy vamos a hablar, como ya os anticipamos, de un tema súper importante en el mundo del Feng Shui, que es el tema de los elementos. Bueno, ¿cómo estás, Chusa Dueña? Buenos días. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Queremos además mandar un fuerte abrazo a los amigos que estáis empezando a seguirnos desde allende el océano. Tenemos amigos en México, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Argentina y en un montón de países más, y nos encanta, ¿no?, que estéis ahí, que estéis pendientes de aprender un poquito más sobre este mundo apasionante del Feng Shui. Vamos a hablar hoy sobre los 5 elementos en el Feng Shui. La importancia de entender lo que representan estos elementos, pues es fundamental, porque tengo que conocer qué energías tengo a mi alrededor. Ya sabéis que llamamos energía a todo lo que nos aporta el entorno, y qué quiero conseguir con ellas. No es lo mismo plantear en un espacio en el que básicamente lo que quiero es favorecer el descanso, que estar trabajando un espacio en el que lo que quiero es poder trabajar, como un despacho o un estudio. Imaginar que es todo lo contrario, que lo que quiero es un lugar donde la actividad sea fructífera y como un gimnasio, ¿no?, donde va a haber muchísimo movimiento, o no sé, una sala para meditar, un espacio súper tranquilo, un lugar donde quiero que, pues no sé, que mi bebé descanse. Cada objetivo que tengo en un espacio pues va a condicionar las energías que necesito favorecer en él, ¿no? Cuando tenemos que saber exactamente todo lo que tenemos en el espacio y lo que quiero conseguir, para comprender cuál es exactamente la actuación correcta para alcanzar esta meta. Si veis por ahí que hay un montón de recomendaciones así muy generalistas, en plan de si quieres conseguir esta cosa, haz esta otra, eso no lo vamos a hacer en esa dirección, porque el Feng Shui es muy muy personal. Hay que tener en cuenta tantas cosas que esas recomendaciones tan generales no siempre van a ser buenas para nosotros. Por ejemplo, no sé, una vez que está bien construida, ¿no?, las actuaciones que hagamos en un espacio, aunque pueda parecer que el equilibrio que hayamos montado sea muy delicado, ¿no?, porque hemos puesto un poquito este elemento, hemos subido un poquito este otro, ese propio equilibrio veréis cómo se va a ir asentando, va a ir cogiendo fuerza, va a ir enraizando, y a más equilibrio, más fortaleza, ¿no?, en la actuación, más armonía. Esta es la gracia y el arte que puede aportarte un buen feng shuista. Por lo cual, yo te diría, si tienes un tema delicado que resolver o que mejorar, mejor busca un buen profesional, infórmate bien. Mira los años que lleva trabajando, las referencias que tiene, ¿verdad? Si te dice lo mismo que puedes leer en cualquier web o en cualquier libro, está repitiendo las mismas, podríamos decir, generalidades, quizás tienes que buscar un poquito más. Y obviamente, como tenemos a nuestro lado a una profesional de verdad, de muchísimos años en el Feng Shui, pues vamos a intentar que todas nuestras recomendaciones te sean lo más útiles posibles. Chusa, ¿qué tienes que aportar a lo que estamos diciendo? Pues prácticamente lo que tú has dicho. Es decir, aquí digamos que todo el misterio o el buen hacer, vamos a llamarle así, del Feng Shui es
y insisto mucho en eso, saber lo que tenemos energéticamente a nuestro alrededor, saber y tener muy claro qué es lo que quiero conseguir para saber la actuación exacta. Entonces eso tiene mucho que ver tanto con el espacio en sí, con lo que llena ese espacio y también con la propia persona y la actividad que quiere realizar ahí. Entender muy bien las cosas que puedo hacer para mover la energía del espacio y conseguir que ese lugar esté trabajando a mi favor, ¿no? Me esté apoyando, me esté influenciando positivamente en aquello que quiero lograr, o como mínimo que no me ponga obstáculos, ¿no? Ya si conseguimos que no nos ponga obstáculos, ya hemos conseguido algo. Si además conseguimos que trabaje a nuestro favor, pues ya estamos en una situación perfecta. Entonces vamos a hablar hoy de los movimientos fundamentales que tiene la energía, y el primero de esos movimientos es el movimiento, quizás habrás visto en mucha literatura, ¿no? sobre las tradiciones orientales, que es la energía del yin y el yang, ¿no? La energía dual, que es la que va a dar lugar a los 5 elementos. Vamos a empezar un poco por ahí. Vamos a empezar con qué representa la energía del yin y el yang, qué representan esos dos conceptos en el Feng Shui, Chusa. Pues realmente el yin y el yang es la misma energía, es la misma, digamos, como si fuera una moneda, pero con las dos caras. No hay una ni mejor ni peor, sino que se mueven de una forma diferente. Esto es lo que las diferencia, su movimiento, su vibración. De ahí parte lo que serían los 5 elementos. Porque aquí lo que hay que entender es que los maestros de Feng Shui, los antiguos, intentan clasificarlo todo en el universo para poder luego utilizarlo. Es decir, para poder entender lo que tengo que clasificarlo para luego saber dónde ubicarlo y qué energía, qué vibración está emitiendo, ¿no? Entonces, lo primero es el yin y el yang. El yin aquí se conoce como algo mucho más negativo, no es así para nada, es algo, digamos, es una energía que se mueve hacia afuera, sería el movimiento del chi, vamos a llamar a la energía el chi, y se mueve hacia afuera. Al moverse hacia afuera se lentifica. Si se lentifica, digamos que aparece más oscuridad, aparece más lentitud, por ello aparece también como más frío. Entonces vamos a intentar que todo lo que se asemeje a ese patrón le van a llamar el yin. Luego el yang, pues es una energía que se mueve hacia adentro, con lo cual adquiere más velocidad, más roce, más vibración, aparece más luz y más velocidad. Entonces ya tenemos 2 formas de clasificar. Uno, lo que es más oscuro, lo que es más frío, lo que es más lento, lo otro, lo que es más rápido, más luminoso, con más calor, ¿no? Eso me está recordando un poco a los movimientos del universo, ¿no? Cuando hablan de que toda la energía se concentró en un único punto que dio lugar a ese estallido, ¿no? Ese Big Bang original, y a partir de ahí el universo se empieza a mover hacia afuera, expandiéndose cada vez más despacio. Es un poco, coincide, ¿no? Con estas 2 energías que estás definiendo. Sí, podríamos perfectamente compararlo. Entonces, como ahora parece ser que el universo se está expandiendo, pues vamos como alejándonos un poco más del centro, de esa base donde hay más luz, vamos más lento dentro del universo, ¿no? Entonces, esto sería, digamos, muy básicamente, porque el yin y el yang hay que estudiarlo y trabajarlo mucho más en profundidad, pero las 2 energías de las que van a partir, de ahí van a empezar a clasificar lo que es yin y lo que es yang. Pero no se pueden quedar ahí, porque hay veces que el yin es más fuerte o es más evidente, y otras veces, aunque es yin, es como un poco menos yin. No sé cómo explicarlo bien para que lo entendáis. Igual en el yang. Yo pongo el ejemplo de un día. Un día que tiene 24 horas, pues a las 12 de mediodía, donde está el sol en su cenit, digamos, es el máximo yang. Y luego a las 12 de la noche vamos a poner que sería el cenit de plena noche. Entonces sería el máximo yin. Pero luego tenemos los 2 intermedios, que es, vamos a poner por ejemplo las 6 de la mañana, que ya empieza a salir la luz, pero no está el sol ese que nos quema. Es el principio de la luz, es el amanecer, y esto le llaman el mediano
yang. Y luego tenemos cuando la luz a partir de ese cenit va bajando y, por ejemplo, vamos a poner las 6 de la tarde. Entonces aquí empieza a aparecer otra vez la oscuridad, pero todavía hay luz. Es un yin mediano, no es el máximo yin. Y ahí ya tenemos que van a empezar a clasificar todo con estos elementos. Van a ponerlo todo si es un máximo yang, si es un máximo yin, si es un mediano yang, si es un mediano yin. Aquí ya aparecen, ¿no? Digamos, aparecen los 4 elementos. Pues al máximo yang le van a llamar fuego, porque van a ponerle un nombre a cada uno de esos elementos, un nombre de algún elemento físico, para que lo entendamos mejor y para que esté más claro, ¿no? Entonces el máximo yang, el máximo calor, el máximo de luz va a ser el fuego. Sí, se está buscando la similitud, ¿no? O sea, aquello que se asemeja, el elemento que se asemeja más a las características de esa energía de máximo yang, y el fuego es el elemento elegido para esa función. Eso es, sobre todo para que se entienda bien. No quiere decir que solo el fuego es el elemento fuego, sino que lo representan con ese elemento. Y todo lo que tenga esas características de luz, de calor, de velocidad, de que transforma una cosa en la otra, lo van a clasificar como fuego. Luego al máximo yin van a poner el elemento agua. Entonces todo lo que tenga que ver con el agua, con la oscuridad, con lo más frío, con lo más húmedo, van a clasificarlo en el elemento agua. Luego nos va a quedar los 2 elementos medianos, digamos. Entonces, claro, cuando ya hay luz, pero no hay esa luz tan potente, pero sí empieza a crecer con fuerza, como la luz del amanecer, que es una luz muy potente, ¿no? Que puede incluso, si lo miramos a veces, dañarnos los ojos. Entonces le van a poner un elemento que crece rápido y que crece además de nada, de una semillita de nada, va a empezar a crecer con mucha fuerza y puede llegar a ser algo muy grande, como un árbol. Entonces van a ponerle el nombre de elemento madera. Entonces todo lo que crece, que se inicia, que se mueve, van a incluirlo en el elemento madera. Otra vez esa similitud que hablábamos antes. Se busca el elemento cuyas características, en este caso la de crecimiento, ¿no? Porque lo están vinculando al crecimiento de la luz, al crecimiento de la energía calorífica, pues es ese elemento madera, ¿no? Que estamos hablando. Es el elemento del paso del yin al yang, ¿no? Eso es la manifestación de la acción. Cuando inicia algo, cuando algo empieza a moverse, también se va a considerar del elemento madera. O sea, que porque la madera tiene movimiento, inicia el movimiento, digamos, ¿no? Es la acción, eso va a ser importante luego. Y luego ya tenemos al mediano yin, que le llama metal, porque digamos que es algo como que está ahí ya, o sea, se ha recogido, está interno, aún no se ha acabado de manifestar, pero ya está, yo le llamo en barbecho, ¿no? Como esas ideas que nos vienen antes de iniciar cualquier manifestación, ¿no? Pues si quiero hacer una coreografía de un baile, primero la tengo que pensar, luego me la imagino y luego ya puedo iniciar a ensayarla, ¿no? Entonces, ya tenemos esos 4 elementos. Sí, esto es como un proceso de interiorización, ¿no? Como para encontrar los metales hay que irse hacia el interior de la tierra, ¿no? Que es donde está ese preciado elemento, pues es un poco la similitud en el caso del metal. O sea, has de entrar hacia adentro para encontrar la esencia de lo que quieres buscar para luego poder manifestarlo con otras energías. Eso es. Pero es simplemente una denominación para que lo entendamos mejor, pero implica muchas más cosas. Es decir, todo lo que llegue al final de la luz, al ocaso, por ejemplo, como el atardecer, pues va a entrar dentro del metal también. No solo lo que interiorizo, sino todo lo que va como calmándose para llegar a un estado de yin, de la calma total, digamos, ¿no? Entonces, ellos ya tienen estos 4 elementos en los que van a empezar a clasificar todo en el universo para saber, es decir, yo necesito clasificar para saber lo que tengo, pero falta un elemento.
uno de los más importantes. Sí, porque hemos hablado de 5 elementos. Eso es. Eso es. Entonces, falta el elemento, digamos, que es el que me da, ¿cómo lo explicaría? El observador en base al que los demás elementos van a girar. El punto de referencia. Ahí está. Entonces, ese punto de referencia es el que me va a dar la estabilidad de mirar frente a mí. Os pongo un ejemplo. Yo, cuando me sitúo en un espacio, soy yo la que marca lo que tengo delante, lo que tengo detrás, lo que tengo a mi izquierda, lo que tengo a mi derecha. Porque soy yo la que me he situado, independientemente de todos los demás objetos que pueda haber en una habitación. Entonces, ese centro, ese que da un poco de sentido a todo lo demás, porque es en base a eso en el que va a girar todo, digamos que es la Tierra. Se le denomina la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra es la que nos sostiene, es la que nos da una base y es la que permite asentar, vamos a decir, las raíces o los cimientos para poder construir todo lo demás. Y cualquiera además que conozca el lenguaje matemático o el lenguaje de la física, para medir cualquier magnitud siempre necesitas tener una referencia, un eje de referencia, un punto a partir del cual vas en una dirección o vas en otro, y la Tierra aquí asume esa función, asume la función de eje de referencia a partir del cual se pueden también medir, entre comillas, la intensidad del resto de los elementos. Y es la Tierra porque es la Tierra donde el observador, el hombre, el analista, la persona, es el lugar desde donde está observándolo todo, el universo, lo que tiene por arriba, lo que tiene por debajo, lo que le rodea. Es siempre, nosotros vamos a ser el centro de referencia y la Tierra en esta concepción de elementos del Feng Shui. Claro, porque aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el Feng Shui se aplica a la persona. Entonces, ese espacio, lo que decíamos al principio, ¿no? Tiene unas determinadas tendencias que tenemos que conocer, pero también yo voy a trabajar o voy a actuar sobre ese espacio en base a lo que esa persona necesita en ese espacio o lo que ansía en ese espacio, pero también va a ser diferente, que eso lo ampliaremos en el próximo podcast, en base a lo que también es la persona, porque le va a influir ese espacio de una determinada forma u otra. Y luego hay un tema que es importante recalcar, que también lo habéis visto incluso en la propia representación que se hace del yin y el yang, y es que nunca estamos en una situación en la que solo exista yin o solo exista yang. Siempre como mínimo, digamos, conforme se maximiza una de las dos, aparece la semilla de la otra energía. No sé si lo estoy explicando bien, Chusa, ¿es así? Claro, porque, como hemos dicho, es una moneda y son las dos caras de la misma moneda. Entonces, siempre dentro del yin está la semilla del yang, por eso puede aparecer. Y siempre dentro del yang está la semilla del yin. ¿Qué quiere decir con esto? Que nada es puro o yin o puro yang. Todo tiene que ver en base a que lo comparo o en base a el determinado, ¿cómo os diría?, la función que está teniendo. Uh-huh. Por ejemplo, un día de 24 horas no es ni yin ni yang. Llega un momento que es yin cuando es de noche o cuando se va la luz, pero luego vuelve a ser yang cuando aparece otra vez la luz, amanece y llega al mediodía. Entonces, realmente todo, si nos fijamos también en las estaciones, un año terrestre tiene las estaciones. No es ni yin ni yang el año terrestre, sino tiene momentos de yin, momentos de yang, ¿no? Todo en la vida es así, pero incluso una habitación, un mismo espacio, vamos a tener en cuenta lo que está predominando, en ese momento. Uh-huh. Entonces, cada objeto, además de la misma sala, va a tener siempre aspectos yin y aspectos yang. Un ejemplo, por ejemplo, muy patente es el de, pues, en una sala donde tenemos un sofá o otro elemento, digo un sofá porque justamente en un salón es un elemento muy contundente que tiene mucha presencia, que ocupa mucha parte del espacio. Podríamos decir que por defecto tiene una característica nativa de ser yin, porque es algo que te acoge, te recoge,
pero no sé, imaginar que es un tipo de mobiliario que estás cambiando de lugar con frecuencia, entonces ese propio movimiento que le das ya le está dando características yang. El color que tenga el elemento va a hacer que añada yin o añada yang. Al final, ese objeto concreto, no un sofá cualquiera, sino mi sofá, que está ubicado en mi espacio, tendrá un aspecto final que será como un sumatorio de todas esas características, ¿no? O sea, algunas le han aportado yin y otras le han aportado yang, ¿no? Es como echar bolitas de colores en un cesto, unas son blancas y otras son negras, y al final tendremos un resultado final donde predominarán un color o predominará otro, ¿no? Predominará el yin o predominará el yang. Y a veces podríamos encontrarnos, en este caso, pues un sofá que por defecto debería ser muy yin, que ese sofá en concreto sea mayoritariamente yang, por el resto de sus características que lo dominan. Cuando se completa el análisis de un espacio o de un espacio, una función, de un establecimiento, el consultor de Feng Shui, el profesional, va a saber cuál es el aspecto dominante y va a actuar en consecuencia, ¿no? Dependiendo de lo que, como habíamos dicho antes, de lo que queramos conseguir en ese espacio. Hay que cuidar especialmente, pues, esos elementos que dominan el espacio, como hemos dicho, pues en un salón es el sofá, en un dormitorio podría ser la cama, pues en una oficina, imaginar un restaurante, pues tienes una barra, un mostrador así muy grande. Todos esos elementos pues se estudian, ¿verdad?, con especial detenimiento, ¿no?, cuando se está haciendo un informe. Y luego, bueno, también hay cosas que quizás tú o yo no seamos capaces de ver porque son más sutiles, pero que un profesional sí que va a saber identificarlas, ¿no? Son tendencias que están presentes, que no son tan evidentes, pero que hay que tener en cuenta porque algunas pueden ser muy importantes para la hora de optimizar el lugar, la vivienda, y etcétera. Pero no te agobies, porque aquí vamos a trabajar o te vamos a dar herramientas hasta el punto en el que, sin ser un profesional, puedas actuar y puedas realizar mejoras y no hagas, digamos, nada que quizás pueda ir en contra, ¿no?, del espacio. Así es. Entonces, normalmente un experto en Feng Shui lo primero que hace es observar. El Feng Shui, su primera actuación es la observación. Cuando vosotros entráis en cualquier espacio, imaginaos vuestra casa, ¿no?, vuestro piso. Entonces, cuando entráis por la puerta, lo primero que veis es, de la entrada hay siempre algo que llama más la atención. Ese es el objeto que más energía está dejando en ese espacio. Igual en vuestro salón, igual en vuestro dormitorio. Claro, hay elementos que, es lo que decía Cruz, que por su contundencia, por su volumen, pues dan más información. Dominan, ¿no?, el espacio, es lo primero que ves cuando Eso entras. Es, pues, en un salón pues es el sofá, también los muebles que pueda haber, si hay una librería o un aparador. En un dormitorio suelen ser la cama y el armario, etc. Entonces, claro, esos objetos, si están bien armonizados, van a armonizar también todo el resto del espacio, porque si están en desarmonía, como son tan contundentes, también desarmonizan también el espacio. Aquí el consejo, el apunte que yo os daría es vosotros ir habitación por habitación, pero no por vuestras preferencias, sino os quedáis en la puerta de una habitación, cerráis los ojos y abrís los ojos. Y entonces, ¿qué es lo primero que llama la atención? Lo primero que atrae vuestra mirada. Y ahí ya os tenéis que preguntar cosas. ¿Es un objeto que os gusta? ¿Es un objeto que veis que acopla en el espacio? ¿Es un objeto que es realmente el que quieres que sea el que atrae la energía o el que atraiga las miradas en tu espacio? Entonces, eso ya es empezar a ver tu espacio con otros ojos, con un ojo Feng Shui. Sí, que es lo que hablábamos, es lo que estamos aprendiendo aquí, ¿no?, a mirar el espacio con ojos Feng Shui. Hemos introducido los 5 elementos, pero vamos a hablar un poquito más de cada uno de ellos, ¿no? Recordamos esto que hemos dicho, que ponemos el elemento, cuando hablamos del fuego, por ejemplo, no estamos hablando solamente de una llama, sino de todas aquellas características que son análogas al fuego, que son análogas a ese máximo yin y que comparten propiedades con él. Por ejemplo, una lámpara
una lámpara encendida que consume y emite luz y calor tiene un comportamiento pues que se puede asociar al fuego. El color rojo se asocia al fuego. Esto es un ejemplo, pero vamos a ir un poco recorriéndolos cada uno. Vamos a empezar con ese elemento del crecimiento que tanto le gusta a Chusa, la madera. Vamos a empezar con la madera. No empezamos así de forma casual, porque es digamos donde está el inicio. ¿Y qué características son las más representativas de la madera? Que ya las has introducido un poquito antes, pero cuéntanos un poco más. La madera, me gusta siempre empezar por la madera porque es el inicio, lo que tú has dicho, es lo que empieza a crecer. Y da igual que sea una planta, un árbol o sea un proyecto que yo tengo. Es decir, todo lo que empieza a crecer va a pertenecer, se va a clasificar dentro del elemento madera. En un espacio lo mismo, todo lo que va hacia arriba, por ejemplo una estantería que va hacia arriba, va a pertenecer al elemento madera. Las plantas que son vivas y van creciendo van a pertenecer al elemento madera. Pero también lo que tiene movimiento, lo que se mueve, por ejemplo, un molino de viento de esos que se ponen en las ventanas va a pertenecer al elemento madera porque se mueve. O por ejemplo si tenemos una cortina que se mueve con el viento cuando abrimos y está ondulada y tal, y además es larga y va hacia arriba, también va a pertenecer al elemento madera en principio. Luego ya hablaríamos de su color, del material que está hecho, etc. Entonces, claro, todos los muebles que sean de madera, también van a pertenecer al elemento madera. Eso es lógico, ¿no? Los colores verdes, ¿no? Que se asocian a la naturaleza, ¿no? A los Eso bosques. Es, el verde, no el marrón, porque mucha gente piensa la madera marrón porque solo piensan en el tronco, no. Es el verde, todos los tonos de verde van a ser madera. Es lo que hablábamos antes, un sofá se considera un elemento yin porque nos recoge, nos acoge, pero imaginaos que es verde, pues ya tiene un componente más yang de madera. Luego habría que ver si es más fuerte su color que su propio elemento, lo que es, ¿no? Lo de acoger. Entonces, todo lo que va hacia arriba, todo lo que crece, todo lo que está en movimiento, todo lo que me permite actuar, por eso es tan importante en mi vida, porque tengo que actuar, tengo que moverme. Salones, por ejemplo, que son muy yin, la gente se apalanca en el sofá y no se mueve. Y ahí están, cada láter. Y a veces no entienden tampoco ellos por qué les pasa eso. Pues falta madera. Esto en un sofá puede ser un problema, pero imaginaos en una empresa. O sea, es un problema grave. En una empresa no se puede aceptar. Claro, porque afectaría a la productividad. Yo siempre digo, por poneros un ejemplo, ¿no? Para que lo entendáis, pues una empresa, por ejemplo, de creativos, donde hacen diseños creativos para publicidad, para logo y tal, tienen muchísimas ideas, pero no plasman ninguna. Al final no manifiestan ninguna. Falta madera, porque es la que ayuda a manifestar. Entonces la madera es importante en mi vida porque me permite yo seguir avanzando, seguir creciendo, seguir evolucionando. ¿Hacia dónde? Hacia el fuego. Hacia donde yo me muestro con todo mi potencial y puedo realmente transmutar a otra cosa en la que yo más me identifico. Entonces ahí... La madera también, si no me equivoco, se asocia a las personas en crecimiento, ¿no? A los jóvenes, a los niños. Si aplicamos estos elementos a las propias edades del hombre, la madera sería las personas en crecimiento. Los adolescentes, sobre todo. Los adolescentes, sí, los adolescentes. Porque el adolescente, ¿qué hace? De repente, cuando soy niño me identifico mucho con mis padres, con mi familia, soy una parte de ellos, pero en la adolescencia quiero de repente ser yo, quiero tener mi propia identidad, empiezo a crecer con mi personalidad, con lo que yo soy. Hay como una ruptura para yo ser, al principio pues eso, pertenezco a la tribu, ¿no? Y vamos todos juntos, nos peinamos igual, vestimos igual, pero es sobre todo para alejarme de alguna forma de lo que he sido, de la camiseta que me compraba mi madre, para empezar a desarrollar mi propia personalidad, que luego depende de con quién vaya, pues va a salir una cosa u otra.
Hay una similitud con ese crecimiento. Bueno, hemos llegado en ese proceso de ir hacia arriba, en ese proceso de crecimiento, hemos llegado al elemento de la transmutación, el fuego. ¿Cuáles son sus principales características, Chusa? ¿Qué es lo que nos gusta del fuego? Bueno, a mí me encanta. Bueno, me gustan todos. La verdad es que me gustan todos. Pero el fuego me gusta especialmente. Hombre, el fuego siempre gusta porque es muy llamativo. El fuego, además, cuando hablemos en el próximo podcast de las personas, los fuegos son los seductores y los que llaman siempre la atención. Pero el fuego es que es muy llamativo porque es muy evidente, es muy potente. Es uno de los más potentes, junto con el agua, que es más potente que el fuego, pero el fuego, digamos que sería el que más se ve. Por eso es el máximo yan, el que más se nota en un espacio, ¿no? Porque su contundencia es muy fuerte. Podríamos decir que no hay nada que pueda ocultar ese máximo yang que tiene el sol, ¿no? Exacto. El fuego. El fuego. Exacto, excepto el agua. Pero ya llegaremos ahí. Entonces, claro, ¿el fuego qué es? Todo lo que es luz. O sea, una habitación que tenga muchísima luz, que le dé el sol de mediodía, que esté orientado al sur, pues es una habitación muy yang, una habitación muy fuego. Lo que tú has comentado antes, las lámparas, las cosas, por ejemplo, rojas, porque si tú entras en una habitación y hay algo contundente, no un bolígrafo, algo contundente de rojo, es lo primero que va a llamar la atención. Es decir, tu vista va hacia allá. Si hay imaginaos una habitación toda pintada de blanco y hay un trozo, una pared pintada de rojo, vais a ir hacia el rojo, porque llama mucho la atención, porque es muy evidente. También todo lo que dé calor, ¿no? El fuego es calor también. Entonces, todo también lo que tenga un movimiento, porque es el máximo yang, acordaros, pero es un movimiento mucho más rápido que el de la madera. El de la madera es rápido, pero el fuego muchas veces es mucho más. Por ejemplo, todos los aparatos eléctricos los consideramos fuego, porque tienen un motor. Ese motor que va continuamente, que no para, podríamos considerarlo de fuego. De hecho, bueno, a menos que estén aislados, pues los motores también, pues tú los tocas y dan como calor, ¿no? Se nota el calor, incluso la nevera, si la tocas, a pesar de por dentro está fría, pero donde está el motor te va a dar una sensación de calor, ¿no? O sea, todos los electrodomésticos, sí, en líneas generales, sí, se considerarían fuego. Entonces, cuando tenemos problemas con los electrodomésticos, pues en principio lo primero que miramos es si hay un problema con el fuego en esa instancia, ¿no? Uh-huh. Las formas piramidales, ¿no? También se asocian con el fuego. Eso es, todo lo que sea la forma que crece hacia arriba y que acaba en punta como una pirámide, se va a asociar al fuego. Y todo lo que cambia de una forma muy evidente, ¿no? Porque el fuego también representa la transmutación, la transformación, hacia otra cosa. Eso también se consideraría fuego. Pero también todo lo que se muestra. El fuego no tiene complejo de mostrarse. No, además se adapta. Tú haces un fuego, digamos, en un lugar que está como, no sé, una velita que tiene fuego dentro de un recipiente de cristal y la llama se va adaptando a eso, pero al final sigue luciendo, ¿no? Vamos a decir, se adapta, pero sigue teniendo su propia particularidad, ¿no? Entonces, eso sería el elemento fuego dentro de un espacio, lo que es llamativo, lo que es en rojos, el rosa también, el burdeos, el granate, etcétera. Mis colores favoritos. Eso es. Y mis colores favoritos que le sientan muy bien a la tierra. Y la tierra, ¿no? Que sería el siguiente elemento, claro, en nuestra lista, en nuestro recorrido por los elementos. Claro, sería la tierra. ¿La tierra qué es? Es todo lo que me acoge, todo lo que me sostiene, todo lo que tiene una base. Por ejemplo, una mesa se considera de un elemento tierra, porque ahí yo puedo apoyar, en teoría tiene una buena base, unas buenas patas para que cuando yo me apoyo un poco pues no se caiga. Una silla también pertenecería a la tierra, un sofá, como ya hemos dicho, pues mi cama pertenecería al elemento tierra. Entonces, ¿qué tiene que tener
como característica la tierra, las cosas del elemento tierra? Una buena base, es decir, que tenga estabilidad, que sea muy estable. Equilibrio, estabilidad, ¿sí? Que no hay dudas, no hay balanceos, es el lugar donde están seguros el resto de elementos, ¿no? Por decirlo así. Es donde yo me puedo apoyar o puedo apoyar algo, yo puedo sostener algo, lo que sostiene, lo que me acoge, Un cojín pertenecería al elemento tierra, por ejemplo, porque es como que te acoge también, ¿no? Uh-huh. Y también lo que le da base al resto de la sala, ¿no? Para poder yo tener los demás elementos. También los colores van a ser todos los colores de la tierra. Aquí sí que entrarían los amarillos, los naranjas, los ocres, los marrones, porque son elementos como muy de la tierra, ¿no? Y todo lo que sea, nosotros le ponemos la forma como de un cubo, de un cuadrado, van a pertenecer al elemento tierra. Uh-huh. Las texturas aterciopeladas. Y todo lo que... no sé cómo explicarlo, lo que es agradable, uh-huh. Porque lo que es agradable es como que te da una sensación de más tranquilidad, ¿no? Como de más de estabilidad. Poniendo el ejemplo de la silla, por ejemplo, una silla es un elemento yin, es un elemento tierra, porque me acoge, me sostiene. Esas sillas que, por ejemplo, de escritorio que tienen rueda, pues es yin, es un escritorio, pero ya tiene un poco de yang, porque se puede mover, lo que tú comentabas, uh-huh, antes, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Y lo que comentamos en el podcast anterior, pues en un sillón de escritorio que se balancea mucho y te da inseguridad, porque hay personas que le puede gustar, pero si a ti te da inseguridad como que te vas a caer, ya no sería un elemento de tierra favorable, porque no te sostiene. Otra cosa es que tú te sientes en un balancín, tú sabes que no te vas a caer, ahí no hay peligro. Pero lo otro es como una transformación de algo que normalmente te tiene que dar apoyo, ¿no? Y eso es lo que falla, ¿no? Entre comillas. Eso es. Pasamos al siguiente elemento dentro de esta rueda de 5, que es el elemento metal, el elemento en el que ya estamos dirigiéndonos hacia el máximo yin. ¿Cuáles son las características del metal en contraposición además a las que ya hemos comentado? Como hemos dicho antes, con los anteriores elementos, para que lo entendáis bien, pues la madera sería el principio del yang, o sea, el mediano yang. El fuego sería el máximo yang. La tierra ya es yin, porque me acoge. Pero claro, esa tierra que me acoge, cuando yo quiero de alguna forma sacarle más provecho, empiezo a interiorizar, empiezo a tener, ya no estoy manifestando algo, sino que estoy como pensando algo. Yo siempre digo, por ejemplo, quiero escribir un libro. Muy bien, he tomado la decisión que voy a escribir un libro, pero primero tengo que saber la temática del libro. Si va a ser un libro de una novela, ¿qué tipo de novela? Luego, ¿qué tipo de personaje? O sea, yo aún no he empezado a escribirlo. Yo estoy como dándole forma a la idea de escribir ese libro. Esto pertenece al elemento metal. Es decir, el elemento metal es el que me ayuda a saber, a configurar la acción que luego voy a determinar, la acción que luego voy a hacer, ¿no? Por eso es muy importante, porque así, si yo el elemento metal lo tengo bien en armonía, mis acciones van a ser provechosas, van a ser favorables para mí, ¿no? Entonces, ¿qué es el elemento metal? Es todo lo que, por ejemplo, la forma es un círculo o es redondo. ¿Por qué? Porque concentra la energía ahí. Los colores son los blancos, los grises, los metalizados, ¿no? Como no, tanto dorados como plateados, sí. Eso es, todo lo que brilla también es del elemento metal, todo lo que es de cristal es del elemento metal, incluso los espejos podríamos decir que dentro de un espacio son del elemento metal. La característica de la creatividad, por lo que has dicho, está asociada al metal y luego lo veremos con más detalle. Además, es la creatividad la primera, la que sale del interior, la que sale de mí de la nada, vamos a llamarlo así, de donde parte la idea, porque luego la creatividad que yo expreso, la que cuando pienso hacer una obra y empiezo a escribir ese libro, cuando empiezo a escribirlo, porque ya tengo todos los datos, eso es de la madera, lo inicio ahí. Luego, si queréis, cuando acabe con todos los elementos, os pongo el proceso de un libro, por ejemplo, y en sus
sus pasos por los diferentes elementos. Vale, amigos escritores, tomaréis nota. y por último, el maravilloso elemento agua, que es el que cierra el ciclo. ¿Cuáles son las características del agua? Pero no por ser el último del que hablamos, es el menos importante. Esto es un circuito, quiero decir, del agua vuelve otra vez el metal, ahora lo comentaremos, es un círculo, pero hay que empezar por algún sitio y empezamos por la madera y lo completamos en el agua. Y acabo en el agua porque el agua realmente es el más fuerte de todos los elementos, es el más potente, más que el fuego, aunque el fuego se las dé de que es el mal. Pero el agua, a la chita callando, puede con todos los elementos. Y es el inicio de todo. Es de donde sale la esencia. Porque una vez que yo he pensado ese libro y tal, ahora lo tengo ahí y voy a ver, ya empiezo como que ya tengo la idea, ya tengo los personajes como quiero que sean, tal y cual. Aún no he empezado ni a escribirlo, pero ya tengo en mi mente ese libro, y ahí es donde está el agua. El agua que representa el máximo yin es, digamos, en un día sería la noche, ¿no? Entonces es todo lo que es oscuro, todo lo que es, vamos a decirlo, que se mueve según el flujo que necesita. Por eso es tan potente, porque él va viendo lo que necesita y es el que me ayuda a adaptarme, a buscar el camino que me lleve hacia mi meta. Porque el agua representa también el abismo, lo interior, las emociones. Uh-huh. Entonces, dentro de un espacio va a ser lo que es más oscuro, lo que tiene los colores, por ejemplo, negros, azules, lo que tienen formas onduladas, uh-huh. Como puede ser pues volantes. Imaginaos un cojín que hemos dicho antes de tierra. Si es negro o azul oscuro y tiene volante, va a pertenecer al elemento también agua, ¿no? Pero es también una habitación, por ejemplo, Gines, que es más oscura y me permite interiorizar, volver a ese interior mío, volver a mi esencia, me permite la introspección para yo poder saber quién soy, poder salir, o sea, lo que yo necesito. A mí me recuerda mucho el movimiento espiral, ¿no? El movimiento espiral que también se asocia al agua, ¿no? Como vas entrando, vas bajando, cada vez vas llegando para llegar al punto final, ¿no? Al punto de concentración en el que estás todo, ¿no? La esencia, lo más profundo, ¿no? Como la última parte de ti, ¿no? Desde donde nace todo lo demás. Claro, no por casualidad en el Feng Shui también se le llama el abismo. Uh-huh. Es lo más interno. Pero fijaros bien, para que lo entendáis, el agua, hablando del elemento agua en sí, aunque tenga un acantilado, él va dando, ahí va haciendo fuerza, cada día un poquito con la ola, hasta que deshace, pueden pasar miles y miles de años, pero se hace con el acantilado. Si un río lo desvían, cuando hay una crecida muy fuerte, va a volver a su cauce, o se va a ir desviando y va haciendo pues esos meandros, esas curvas que tanto nos gustan desde el aire, ¿no? Porque al final, si tiene que pasar por una montaña pero no puede atravesarla, va a buscar el camino mejor, más fácil para llegar donde el agua quiere llegar. Con lo cual pues es el elemento ideal para sortear obstáculos, para llegar siempre, al final, que es lo que busca, siempre llega a donde tiene que llegar, ¿no? A su destino. Un río llega al mar, bueno, las aguas siempre buscan su camino, ¿no? Esa expresión de que las aguas siempre encuentran su camino, pues eso es la característica más intrínseca del agua. Eso es, porque es el abismo y es el camino. Y fijaros bien, el agua, cuando está bien, no tiene prisa. Sabe dónde quiere ir y no tiene. Pero el agua tiene una característica. Cuando está bien, cuando está en calma, pues va nutriendo, es fértil, va abonando, ¿no? Con sus aguas por donde pasa. Pero cuando se desboca y se pierde, es un tsunami que va arrasando y destruyendo con todo, uh-huh. ¿no? Con todo, hasta con el fuego. Sí, lo puede todo, lo puede todo. Los colores que se asocian al agua son los azules, el negro. Oscuros. Sí, los azules oscuros, negro.
Las formas ya hemos dicho que eran las circulares, las espirales, las ondas, las onduladas. Y no sé si quieres aportar algo más de alguno de ellos, algo que se te haya quedado. Bueno, hay muchas cosas que se pueden contar y profundizaremos más en el siguiente podcast, también cuando hablemos de los elementos aplicados al elemento, a la energía primaria, ¿no? de cada uno. Aquí lo importante que tenéis que tener en cuenta es que, como hemos puesto algunos ejemplos, nunca es algo agua puro, nunca es algo tierra, sino, como veis, igual como un cojín puede ser tierra, pero al mismo tiempo, como tiene los colores o la forma de volantes, puede ser agua. Es decir, cuando yo entro en un espacio, aquí está, digamos, la importancia de saber qué elemento o elementos predominan más, tanto por su color, por su forma, por su luz, etc. Para ver dónde están los demás elementos o si hay uno que está por debajo o hace falta en ese espacio. Y eso va a depender, como hemos dicho al principio, tanto de la actividad que yo quiero tener ahí. No es lo mismo el salón de mi casa que mi dormitorio. No pueden tener la misma energía. O un despacho. Y no es lo mismo un despacho, no sé, de abogado como una sala de yoga, por ejemplo. Entonces, tienen energías muy diferentes para provocar en esas personas pues una actividad diferente. Entonces, ahí está, digamos, la importancia de saber qué es lo que tengo, mirando todo, no cerrándose a porque es de este color, ya es de este elemento, no. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? Su forma, para qué se utiliza, etcétera. Y ahí vamos haciendo una clasificación y vamos viendo qué es lo que más impera, qué es lo que más destaca en esa estancia y si para lo que yo necesito es lo adecuado o no. Así sabré qué actuación hacer con seguridad. Efectivamente, al final los 5 elementos son una de las bases fundamentales a la hora de establecer lo que se llama curas, ¿no? o actuaciones de Feng Shui. ¿Por qué? Porque una vez que yo sé lo que tengo, digamos, yo tengo que saber eso, qué hacer con ello. Y ahí es donde entran los 5 elementos y su interrelación entre ellos. Ahí va. Y eso es. Y ahí la interrelación entre los 5 elementos, entre ellos, es lo que es el secreto de un buen Feng Shui. Saber utilizar eso. Quiero decir, sí, por un poco concretar lo que estamos diciendo. Imaginar que tenemos ese espacio que hemos decidido que va a tener pues un espacio que es para trabajar, para una oficina donde se ha de mover acción. Y tras analizar las energías que ya hay presentes en el lugar, el consultor lo que va a decidir es qué energías, digamos, hay que reforzar. Y a la hora de ver qué energías hay que reforzar, esto no es tan obvio como decir, pues si hay que reforzar la madera, pongo madera. No, porque ya hay madera en el espacio. Entonces, vamos a hablar de cómo se trabaja esa relación entre los elementos a la hora de aplicar correcciones. Eso es, porque no solo reforzar, es tal vez puedo reforzar uno, pero puedo bajar otro. Aplacar, por ejemplo, tengo que saber. Eso es porque si pongo fuego y ya hay fuego, lo que voy a crear es una sala donde va a haber mucho estrés. Igual lo que necesito es un poco de madera para que este fuego vaya mejor y esté bien alimentado, por ejemplo. Entonces, ahí es donde entra la interrelación de los elementos. Y os voy a poner ejemplos también como si fueran de los propios elementos para que lo entendáis. Por ejemplo, la madera nutre al fuego. Es lo que llamamos que la madera es la madre energética del fuego y el fuego es la hija de la madera. Imaginaos, pues si en una foguera yo le echo madera, echo leño, pues el fuego va más. El fuego va fuerte. Cuando se le acaba la madera, el fuego poco a poco se va apagando. Entenderlo así, ¿no? Entonces, la madera, si yo pongo madera en un sitio, en un espacio, pues si hay fuego, el fuego va a ser más potente, va a lucir más, digamos. Realmente la forma de que tu chimenea esté más encendida no es volver a encenderla, volver a aplicarle fuego, sino aplicarle madera. Le aplicas madera, la alimentas y automáticamente el fuego crece. Eso es, pero por esa misma regla de 3, si yo lo que quiero es madera, si hay mucho fuego, pues la madera se va apagando, es decir, va menguando. Entonces ahí está la gracia, saber qué es lo que tengo que poner,
Si más madera o bajar el fuego, por ejemplo. Es que es complejo esto. El fuego, cuando hacen fuego, por ejemplo, en tierras de cultivo, es para nutrir a la tierra con sus cenizas, ¿no? Aquí se hace mucho en la huerta, de que queman algunos, todavía está esa costumbre de que queman alguna, pues por ejemplo la paja de la chufa, ¿no? Y eso va a la propia tierra y la nutre. Entonces, por esto el fuego es el que nutre al elemento tierra. El fuego sería la madre energética de la tierra, y la tierra es la hija energética del fuego. Cuando yo quiero potenciar algo de tierra en un espacio, puedo ponerle fuego, ¿eh? Pero al mismo tiempo, si pongo mucha tierra, bajo ese fuego, porque el fuego, poco a poco, como nutro al elemento que es mi hijo, pues yo me voy desgastando. Sí, es como si se fuera transformando un poco, sus características se van desplazando hacia el hijo, o su intensidad quizás, ¿no? Se va... Eso es, ¿eh? La madre siempre da lo mejor de sí a su hijo, pero se queda sin ello. La tierra sería la madre del elemento metal, porque nutre al elemento metal. Entonces, el elemento metal sería la hija de la tierra. ¿Qué pasa? Que cuando yo quiero potenciar algo de metal, pues puedo poner tierra, pero tiene que haber metal, si no, no puedo potenciarlo, es decir, no sale de la tierra. ¿Eh? O quiero bajar algún elemento de tierra porque está demasiado potente y imaginaos en una sala que haya mucha tierra y entonces como que me apalanca mucho, ¿eh? Que impide el movimiento porque la tierra es muy estática. Pues puedo poner un poco de elemento metal que la va a desgastar y va a ser menos potente, para que lo vayáis entendiendo, ¿no? El elemento metal es la madre del agua. Y el agua es la hija energética del metal. De hecho, pues las aguas más minerales son las que, pues eso, tienen minerales y entonces son aguas muy buscadas porque tienen esta u otras propiedades, ¿no? Para que lo entendáis. Sí, es así. Como si el mineral se disuelve un poco en el agua, es arrastrado, y enriquece y es arrastrado por ella. Eso es. Y el agua es la madre de la madera. Sí, esto es súper obvio. Si no hay agua, no crece nada. Por lo menos en este planeta de momento. Entonces, el agua hace que que el elemento madera sea más potente. Y al mismo tiempo la madera pues va desgastando el agua, porque es su hija y la va desgastando. Si quiero bajar un poco la contundencia del elemento agua en un espacio, puedo poner madera. Esto sería lo que llamamos la relación madre-hijo o de nutrición y desnutrición. ¿Eh? Nutrición o desnutrición, porque uno nutre al otro y se desnutre a él mismo. Y luego está la otra interrelación, que tampoco es para que os agobiéis mucho, simplemente para que las conozcáis, para ver cómo funcionan. Y sobre todo porque si leéis algo de Feng Shui, si buscáis literatura, pues vais a encontrar ese círculo de nutrición, círculo de regeneración, esos círculos de control, que os pondremos la imagen también en el blog y en el vídeo para que lo tengáis delante, para que sepáis a lo que nos referimos, esos elementos en un círculo con flechitas que van de unos a otros. Es entender esto, no digo que sea difícil, pero hay que hacerlo bien porque es una de las bases fundamentales del Feng Shui. Cuéntame esa relación de control, que es una relación un poco más sutil, ¿no? que la relación de nutrición que hemos mencionado antes. Y realmente entender las interrelaciones es todo el secreto del Feng Shui, y ser un experto de Feng Shui es dominar eso, que no es fácil, pero también es práctica, también lo digo, es tener el conocimiento y práctica. Entonces, os voy a poner también los ejemplos como en la naturaleza, para que lo entendáis. La madera controla la tierra. Imaginaos las raíces de los árboles que mantienen a la tierra unida para que no se disuelva, ¿no? Entonces la controla. Cuando yo pongo madera, controlo un poco la tierra, pero no la desgasto tanto como con el fuego. Como con el metal, que es su hija, sino la controlo, la mantengo a raya, la mantengo ahí un poco dominada, ¿no? La tierra controla el agua. Cuando queremos llevar el agua hacia algún lugar, pues le ponemos como pequeñas acequias, le hacemos pequeños como diques, caminos, diques, etcétera, ¿no?
para que lo vayáis entendiendo. El no agua la puedes parar totalmente, pero la puedes empujar un poquito en una dirección, dirigir. Por eso decía que es una relación un poquito más sutil, ¿no? que la anterior. No la desgasto del todo, pero sí que la voy llevando por donde yo quiero, la voy controlando. No la desgastas, ¿no? Porque no se pierde en ese proceso, solo cambia su dirección, quizás hace que alarga su camino, en fin. Nosotros lo utilizamos en un buen Feng Shui para dirigir esa energía hacia donde queremos, digamos, ¿no? Entonces, el agua controla el fuego. Si un fuego está muy grande, o se va a salir o lo que sea, pues le echo un poco de agua y lo tengo más controlado, lo mantengo más a raya. Si utilizo mucha agua lo voy a apagar, pero eso es otra cuestión. Pero normalmente el agua pues controla al fuego, ¿no? El fuego controla al metal. El fuego es capaz de hacer líquido ese metal para moldearlo y hacer con él la forma que queramos, para que lo entendáis, ¿no? Entonces controla, es igual, dirijo. Con el fuego dirijo la energía del metal. Sí, le das forma. En este caso, además, yo creo que la similitud es muy clara, ¿no? El metal que se calienta y eso te permite darle una forma adecuada, ¿no? A tus intereses. En este caso, tus intereses en el espacio. Y luego, yo creo que ya por último, si no me he dejado alguno, el metal controla la madera. Porque es el que puede cortar, o sea, con una sierra o podemos cortar esa madera. Entonces, incluso también le podemos dar forma, le podemos, con un cuchillo le podemos dar una forma determinada. Y ahí, digamos, que tenemos todas las interrelaciones por hacer un resumen, y esto lo estoy explicando muy brevemente, eso para que lo conozcáis, para que sepáis de qué hablamos, cuando hablamos de cómo se relacionan los elementos. Esto hay que estudiarlo más profundamente, ¿no? Pero está la relación de nutrición o desnutrición y la de control. Cuando yo quiero parar un elemento mucho, le voy a poner a su hijo y lo voy a bajar. Pero cuando quiero solo controlarlo un poco, pero que no se disuelva ese elemento, que no se minimice mucho, le voy a poner un elemento que lo controla. O voy a jugar con todos para conseguir realmente que todos estén en armonía, uno no sobresalga o sobresalga el elemento que yo quiero para esa actividad. Un equilibrio sutil. Equilibrio siempre muy sutil y es lo que decía al principio Cruz, no es algo general, no se puede aplicar una regla para todo, porque según el espacio, según lo que yo quiero conseguir en ese espacio y según la persona que va a utilizar o personas que van a utilizar ese espacio, las actuaciones van a ser una u otra. Es como un sintonizador, vas sintonizando un poco los elementos hasta encontrar la frecuencia exacta en la que ese espacio resuena maravillosamente, ¿no? O tal como necesitamos en ese momento. Es un ejemplo magnífico. Hemos llegado ya al punto final de nuestro podcast de hoy, que es el primero de una serie de 3 en el que vamos a tocar este tema tan fundamental en el Feng Shui, que son los elementos. En el próximo podcast trataremos de estos 5 elementos, estos matices que hemos estado comentando, pero aplicados a las personas, ¿no? De forma personal. Porque nosotros mismos, cuando entramos en el espacio, nos vamos a ver afectados por las energías que imperan en él. Esa influencia dependerá de nuestra propia tendencia, de cómo somos nosotros y bueno, evidentemente el mismo espacio no afectará a 2 personas por igual. De ahí ese matiz que hemos recalcado varias veces, que el Feng Shui es algo tan personal, ¿no? Te vamos a enseñar o te vamos a ayudar a entender o a que descubras cuál es tu elemento natal en el próximo podcast y el de la gente con la que convives, con la que colaboras o con la que trabajas. Entonces es un podcast imprescindible y hemos hablado, es decir, para quien sea nuevo en este mundo de los elementos en el Feng Shui, ¿le pondrías deberes, ejercicios, prácticas a nuestros oyentes, a nuestro oyente que quiere practicar, que quiere empezar a entender un poco los elementos? ¿Se te ocurre?
Hombre, sí, estaría bien. Además como un juego, porque el Feng Shui, para asumirlo bien, hay que tomárselo como un juego, como ver las cosas de otra forma, ¿no? Pues yo os propongo, si os parece bien, a ver qué tal os sale, de cada vez que entréis en un espacio, en una estancia, la que sea, empezar a clasificar, atreveros a clasificar. Y buscar más allá. Por ejemplo, esta silla, pues es yin, es tierra, porque ya lo hemos dicho que una silla es tierra, pero por su color, ¿qué otro elemento tendría, no? Empezar, pues esta habitación tiene mucha luz, pues tiene yang, pero por sus elementos, por lo que tiene, también tiene mucho yin aquí o allá, o tiene fuego porque hay mucho rojo, o si hay mucha madera o mucho verde, pues hay mucho elemento madera, y así os vais también familiarizando con la clasificación, aunque es muy burda, es muy básica, pero ya vais aprendiendo a reconocer los elementos en sí, ¿no? Y además, hacerlo de forma divertida. Sí, entrenar la mirada, pero siempre que sea algo bueno para vosotros, que sea divertido, que os haga feliz, que os entretenga. Esto no es una obligación, esto no es un castigo en absoluto, es todo lo contrario. Es entrenamiento para ver el mundo pues con unas gafas diferentes, ¿no? Que te puedes poner y quitar cuando lo necesites. Bueno, nos vemos dentro de 2 semanas con ese podcast tan especial sobre los elementos aplicados a las personas. No olvides suscribirte, no olvides seguirnos en las redes sociales. Si hay algún tema que te interese o puedes comentárnoslo a través de las redes, a través de nuestro correo electrónico. Tienes todas las notas en las notas del podcast. Y nada, te deseamos de corazón que seas muy, muy feliz. Hasta la vista. Hasta pronto.